Se suponía que no debía ser notada, solo otra trabajadora de mantenimiento, invisible en la jerarquía del poder militar. Cuando el comandante le lanzó un cepillo de baño a la cara, la risa llenó la sala hasta que su manga se deslizó hacia atrás. El tatuaje negro lo silenció todo, una víbora enroscada alrededor de una daga. Alguien susurró: «Esa es la marca de una mamba negra». Nadie habló después de eso. Nadie se atrevió. Tomó el cepillo y continuó limpiando, como si nada hubiera pasado, pero todos los presentes sabían lo que acababan de presenciar. Algunos nos protegen de los enemigos que vemos. Otros nos protegen de enemigos que ni siquiera sabíamos que existían. ¿Desde qué ciudad del mundo estás viendo este video hoy? Si esta historia te dice algo, te invito a suscribirte para más historias inéditas de fuerza oculta a plena vista. El sol de la mañana proyectaba sombras duras sobre la base de operaciones avanzada de Obsidian, un remoto puesto avanzado de hormigón y acero enclavado entre montañas áridas. Zefirine Meraie mantenía la cabeza gacha mientras fregaba metódicamente el suelo de la sala de reuniones, moviéndose por el perímetro mientras los oficiales se mantenían firmes para la sesión informativa matutina. Su uniforme, demasiado grande para él, ocultaba su figura. Su cabello oscuro, recogido en un moño severo, no revelaba nada de la mujer que se escondía debajo. La voz del coronel Alaric Dumble, autoritaria y aguda, cortó el aire. El convoy de suministros al Tártaro debe partir mañana a las 6 sin falta. Nuestras unidades de vanguardia cuentan con estas provisiones. Golpeó la tableta contra la palma de la mano para enfatizar. ¿Dónde está el manifiesto final, soldado Orlov? La joven soldado Licitia Orlov palideció visiblemente bajo la intensa mirada del coronel. Señor, no puedo localizar la documentación. La tenía en mi escritorio anoche, pero esta mañana había desaparecido. Tenía una sola tarea, soldado. El rostro de Dumble enrojeció al elevar la voz. Una tarea sencilla. ¿Me está diciendo que extravió documentos de suministros críticos? Los oficiales reunidos se removieron incómodos mientras la diatriba de Dumble continuaba. Zef seguía fregando, con movimientos precisos y económicos. Sin embargo, sus ojos se posaron brevemente en la teniente Sorrel Nas. El teniente permanecía ligeramente apartado de los demás, con una postura perfecta y una expresión de preocupación por la práctica. Mientras Dumble reprendía al joven soldado, Nas se guardó discretamente un documento doblado en el bolsillo del pecho. Los movimientos de Zef se ralentizaron imperceptiblemente. Su mirada se agudizó por un instante antes de volver a su habitual inexpresividad. Era suficiente. Nas la sorprendió mirándolo. Entrecerró los ojos al separarse del grupo y acercarse a ella con pasos pausados. «Usted», llamó, señalando a Zef. «Los baños necesitan atención. Ahora». «Señor, eso está programado para la rotación de la tarde», intervino el soldado Orlov, aparentemente ansioso por desviar la atención. «Le pedí su opinión, soldado», espetó Nas. «Quizás debería centrarse en encontrar ese manifiesto en lugar de ocuparse del equipo de limpieza». Zef dejó la fregona en el cubo sin comentarios ni quejas. Al pasar junto a Nas, él susurró: «Mantenga la vista donde debe estar. Mantenimiento». Ella no dio señales de haberlo oído. Simplemente continuó hacia la puerta, con la espalda recta, a pesar de la humillación deliberada. Al salir, oyó a Dumble reanudar su informe. Su voz se fue apagando a medida que avanzaba por el pasillo. Horas después, Zef se arrodilló junto a un inodoro en el baño de oficiales, fregando metódicamente durante lo que debería haber sido su descanso. El penetrante olor a químicos impregnaba el aire, pero su expresión permaneció neutral, como si hubiera limpiado 1000 inodoros antes y fuera a limpiar 1000 más. A través de las delgadas paredes del baño, oyó voces en el pasillo contiguo. Nas y Dumble, en voz baja, pero lo suficientemente claras para alguien entrenado para escuchar. «La operación Cottonmouth está en peligro», murmuró Dumble. «Esos envíos no pueden rastrearse hasta nosotros.
El comité de supervisión ya está haciendo preguntas. Gracias. Los ajustes a los registros de inventario ya están hechos, respondió Nas con voz más suave y segura. Nadie compara los registros de mantenimiento con los envíos reales. Las discrepancias están enterradas en papeleo que nadie revisará jamás. La puerta del baño se abrió de golpe. Ambos hombres se quedaron paralizados en la puerta al ver a Seth arrodillada junto al inodoro, con el cepillo en la mano. ¿Cuánto tiempo lleva aquí?, preguntó Dumbbell, moviendo instintivamente la mano para posarla en su arma. Seth mantuvo la mirada baja, concentrada en la porcelana. Solo limpiaba, señor. Nas se acercó, deteniéndose a centímetros de sus productos de limpieza. He notado que siempre está presente cuando se tratan asuntos delicados. ¡Qué coincidencia! Solo es limpiadora, dijo Dumbbell, pero la incertidumbre se apoderó de su voz. Quizás, respondió Nas, rodeando a Seth como un depredador. Pero la he visto cerca del edificio de comunicaciones fuera del horario de atención y en la armería. Otro personal comenzó a reunirse en la puerta, atraído por las voces que subían de tono y la inusual confrontación. La soldado Orlov rondaba al fondo, con expresión tensa y las manos firmemente entrelazadas a la espalda. ¿Qué oyó exactamente?, preguntó Dumbbell, cerniéndose sobre el cuerpo arrodillado de Seth. Ella continuó limpiando, en silencio. Le hablo a usted. Le hablo a usted. La voz de Dumbbell se elevó bruscamente. Su bota impactó contra el cubo de ella, derramando agua sucia por el suelo de baldosas. Mírame cuando te hablo. Seth permaneció arrodillada, con la mirada al frente y la expresión inalterada mientras el agua empapaba los pantalones de su uniforme. Su quietud pareció enfurecer aún más a Dumbbell. Esto es lo que pasa, anunció Nas a la multitud reunida, cuando la gente olvida su lugar en la jerarquía. Cuando creen que la limpieza les da acceso a asuntos que escapan a su autorización. La risa recorrió a los presentes, nerviosos al principio, luego ganando confianza. Seth no era nadie. Solo mantenimiento. Ruido de fondo y sus importantes vidas militares. Dumbbell le arrebató la escobilla del inodoro de la mano. Quizás limpiar no sea tu verdadera vocación. Quizás seas más apta para el trabajo de inteligencia. ¿Es eso? ¿Recopilar secretos mientras vacías cubos de basura? La risa se hizo más fuerte. Pongamos a prueba tus reflejos, dijo Dumbbell, sopesando la escobilla en la mano. Un buen espía necesita reacciones rápidas. Sin previo aviso, le lanzó la escobilla directamente a la cara. Le dio en la mejilla con un golpe húmedo. Agua y cosas peores goteaban por su rostro impasible mientras burlas y risas llenaban la habitación. No se inmutó. No reaccionó. Simplemente permaneció arrodillada, con el agua goteando de su barbilla sobre su uniforme empapado. La risa se hizo más fuerte. Los oficiales se codeaban, señalando al humillado trabajador de mantenimiento. Solo el soldado Orlov permaneció impasible, su mirada saltando entre Seth y los oficiales con algo parecido al miedo. La risa resonó en las paredes de azulejos mientras Seth permanecía completamente inmóvil. Entonces, con deliberada lentitud, agachó la mano para coger el pincel caído. Su manga se deslizó hacia atrás. Tinta negra contra piel pálida. Una víbora enroscada alrededor de una daga. Intrincada. Inconfundible. La risa murió al instante. El rostro del coronel Dumbbell palideció. El teniente Nas dio un paso atrás involuntariamente, derribando un cubo de basura con un estruendo que pareció ensordecedor en el repentino silencio. Esa es la marca de una mamba negra, susurró el soldado Orlov desde la puerta. Un oficial superior en la retaguardia se tocó el tatuaje oculto, abriendo los ojos de par en par al reconocerlo. Otros simplemente se quedaron mirando, la confusión dando paso a una comprensión incipiente, en algunos casos, a un miedo apenas disimulado. Por primera vez, Seth alzó la mirada para encontrarse con la de Dumbbell. Algo en su postura cambió. Sutil, pero profundo. Ya no sumisa, sino perfectamente equilibrada,
una depredadora que se había estado escondiendo a plena vista. Sin romper el contacto visual, sacó lentamente un pañuelo blanco inmaculado de su bolsillo. Con precisión militar, se limpió la cara, dobló el paño en un cuadrado perfecto y lo metió en el bolsillo del pecho de Dumbbell. Luego cogió el cepillo y reanudó la limpieza. Retirado, consiguió Dumbbell, con una voz apenas audible. Nadie se movió. Dije retirado. Ladró, y el personal se dispersó como pájaros asustados. Nas se quedó allí, con el rostro convertido en una máscara de confusión y creciente alarma. Coronel, no entiendo. ¿Qué significa esa marca? Dumbbell agarró el brazo de Nas, arrastrándolo hacia el pasillo. Aquí no, siseó. Ahora no. Mientras se marchaban, Seth continuó limpiando, como si nada hubiera pasado, como si toda la confrontación hubiera carecido de sentido. Solo el pañuelo en el bolsillo de Dumbbell sugería que algo había cambiado. La soldado Orlov permaneció en la puerta. Su anterior nerviosismo había sido reemplazado por algo más. Respeto, quizás, o admiración. Señora, dijo en voz baja. ¿Puedo ayudarla? Seth levantó la vista. Por un breve instante, algo parecido a la diversión brilló en sus ojos. Búsqueme un cubo limpio, soldado. Este suelo no se limpia solo. Orlov se apresuró a irse, dejando a Seth sola con el silencio que había reemplazado la burla. Volvió a sumergir el cepillo en lo que quedaba de la solución limpiadora y continuó fregando, con movimientos tan precisos como siempre. Pero algo había cambiado. La manga de su uniforme seguía echada hacia atrás, el tatuaje negro ahora claramente visible. No hizo ningún esfuerzo por ocultarlo. En el pasillo, los susurros se extendieron por la base. Al anochecer, todos sabrían lo que había sucedido en el baño de oficiales. Todos sabrían lo que significaba la marca de la mamba negra. Y todos reevaluarían todo lo que creían saber sobre la mujer silenciosa que había limpiado sus espacios y vaciado la basura durante los últimos 3 años. Seth se permitió una leve sonrisa mientras trabajaba. La misión había entrado en una nueva fase, adelantada, pero quizás más efectiva por ello. A veces ser vista era más valioso que permanecer oculta. El sol se ponía cuando Seth terminó de limpiar el baño. Recogió sus suministros metódicamente, revisó el espacio una última vez y salió al pasillo. Estaba vacío ahora, la multitud anterior de oficiales burlones no estaba a la vista. El soldado Orlov apareció al fondo, acercándose con un propósito. Mayor, dijo en voz baja cuando estuvo segura de que estaban solos. El comandante Everard solicita su presencia. Seth asintió. Hora de pasar a la siguiente fase, entonces. ¿Esto era parte del plan?, preguntó Orlov, poniéndose a su lado. ¿La revelación del tatuaje? Los planes se adaptan a las circunstancias, respondió Seth. Su voz era diferente ahora, más segura, autoritaria. Nada que ver con la trabajadora de mantenimiento casi silenciosa que había retratado durante 3 años. Nas cometió un error con el manifiesto. Se descuidó. A veces hay que acelerar cuando se presenta la oportunidad. Caminaron en silencio por pasillos que ahora parecían diferentes. El personal que antes había ignorado a Seth ahora se apretaba contra las paredes a su paso. Los oficiales que se habían burlado de ella esa misma mañana ahora miraban al frente, rígidos e incómodos. La marca de la mamba negra lo había cambiado todo sin que se dijera una sola palabra. El comandante Everard ha confinado a Nas y Dumbbell en sus cuarteles, informó Orlov. La policía militar está de guardia. Bien, dijo Seth. ¿Se han asegurado los registros de comunicaciones? Sí, mayor. ¿Y los manifiestos de envío de los últimos 3 meses? Seth asintió, satisfecha. 3 años, murmuró, casi para sí misma. 3 años limpiando baños y vaciando basura para encontrar esta red. ¿Valió la pena?, preguntó Orlov en voz baja. ¿La humillación? Ser tratada como si no fueras nada. Por un momento, Seth guardó silencio,
considerando la pregunta. Luego se detuvo, volviéndose hacia la mujer más joven. El ego es enemigo de la excelencia, Licitia. Recuérdalo. Lo que importa es la misión, no cómo te perciben los demás al cumplirla. Orlov asintió, aunque la incertidumbre persistía en sus ojos. Sí, mayor. Venga, dijo Sef, retomando su paso hacia la oficina del comandante. Es hora de mostrarles a Nas y Dumbbell quien los ha estado observando todo este tiempo. Detrás de ellos, apareció una nueva trabajadora de mantenimiento, empujando un carrito de limpieza hacia el baño ahora impecable. Sus movimientos eran precisos, su mirada observadora, su uniforme común y corriente. Solo otra persona invisible en un mundo que rara vez miraba dos veces a quienes servían. La comandante de la base, Meridian Everard, permanecía de pie como una estatua tras su escritorio, observando las imágenes de vigilancia por tercera vez. La pantalla mostraba al coronel Dumbbell lanzando la escobilla del inodoro, la revelación del tatuaje. El cambio inmediato en la atmósfera de la habitación. Su rostro curtido no revelaba nada, pero sus dedos tamborileaban con un ritmo preciso sobre la superficie pulida de su escritorio. Frente a ella estaba sentada Sefirine Meraie, ahora vestida con ropa de civil que le sentaba bien. El holgado uniforme de mantenimiento había desaparecido, reemplazado por pantalones tácticos y una camisa de manga corta que no ocultaba el tatuaje de mamba negra que la rodeaba. El arma era algo más. Su postura era diferente, su presencia imponente. La limpiadora encorvada e invisible se había desvanecido por completo como una muda de piel. El coronel Dumbbell y el teniente Nas permanecían firmes ante el escritorio del comandante, flanqueados por policías militares. Sus rostros estaban pálidos, sus expresiones oscilaban entre la confusión y un miedo apenas disimulado. Caballeros, la comandante Everard finalmente habló, con voz serena y fría. ¿Saben lo que pasa cuando les tiras cepillos de baño a los fantasmas? Ninguno de los dos respondió. A veces, continuó, los fantasmas contraatacan. Pulsó una tecla, congelando la grabación en la imagen de Sepp colocando el pañuelo doblado en el bolsillo de Dumbbell. Mayor Meraie, su informe, por favor. Nas se quedó boquiabierto al oír el rango. El rostro de Dumbbell, ya pálido, palideció por completo. Mayor, susurró. La voz de Sepp al hablar no se parecía en nada a la del trabajador de mantenimiento casi silencioso que habían conocido. Era clara, autoritaria y precisa. La operación Cottonmouth estaba diseñada para desviar material militar a células terroristas a cambio de inteligencia e influencia regional. El coronel Dumbbell autorizó los desvíos. El teniente Nas tramitó el papeleo y gestionó las transacciones financieras a través de una serie de cuentas en el extranjero. 12 envíos en 3 años, por un total aproximado de 30 millones en material. Colocó una memoria USB sobre el escritorio. Registros completos, incluyendo números de cuenta y comunicaciones con sus contactos en la brigada Ansar. Eso es absurdo, protestó Dumbbell, y su miedo inicial dio paso a la desesperación. Ha estado revisando nuestra basura, haciendo conexiones disparatadas, inventando conspiraciones. La mayor Meraie, interrumpió el comandante Everard, ha estado operando bajo mi autoridad directa durante 3 años, coronel. Su misión era identificar quién vendía armas estadounidenses a nuestros enemigos después de que recibimos información que sugería que la cadena de suministro había sido comprometida a un alto nivel. Una conserje, rió Nas, con un sonido hueco y forzado. ¿Esperas que creamos que esto fue una elaborada operación encubierta?, preguntó, que el personal de mantenimiento ahora está realizando operaciones de inteligencia. No una conserje, corrigió Everard. Una de las 7 agentes activas de Black Mamba, mujeres que oficialmente murieron en servicio pero siguen trabajando en la sombra, la unidad de operaciones especiales más clasificada de nuestro ejército. Abrió un archivo. Mayor Sefirine Moria, 3 corazones púrpuras, 2 estrellas plateadas,
oficialmente muerta en combate durante un rescate de rehenes en 2022. ¿Y la pusiste aquí como, qué, mantenimiento? Preguntó Dumble con la voz quebrada por la incredulidad. ¿Dónde mejor esconder a alguien que quieres verlo todo? Preguntó Sepp en voz baja. La mujer invisible que limpia tu oficina mientras haces llamadas, que vacía tu papelera con notas clasificadas que crees que nadie se molestará en leer, que observa y escucha sin que te des cuenta. Se inclinó ligeramente hacia adelante. Tu primer error fue creer que los uniformes definen la capacidad. El segundo fue crear una cadena de suministro de armas desaparecidas que conducía directamente a tus cuentas personales. No puedes probar nada de esto. Sepp levantó una ceja. Todas las habitaciones de esta base han sido monitoreadas durante los últimos 18 meses, incluyendo sus aposentos privados, incluyendo la sala de comunicaciones segura a la que accedió fuera del horario laboral 27 veces, incluyendo las reuniones con su contacto en el sector civil. Dumble hundió los hombros al comprender la gravedad de la situación. La comandante Everard se puso de pie. Su presencia llenó la habitación a pesar de su modesta estatura. Coronel Alaric Dumble, teniente Sorrel Nas, se les acusa de traición, conspiración y violación del Código Uniforme de Justicia Militar. Policías militares, retírenlos. Mientras la policía militar los escoltaba fuera de la oficina, Nas miró a Sepp con un miedo renovado. ¿Quiénes son ustedes? Sepp no respondió. No hacía falta. Después de que se cerrara la puerta, la comandante Everard se recostó en su silla. 3 años, dijo. 3 años de incógnito como personal de mantenimiento. Eso podría ser un récord, incluso para las mambas. El puesto proporcionaba un acceso óptimo, respondió Sepp, y la gente revela más cuando cree que nadie los observa. Aún así, Everard cogió la memoria USB y la sopesó en la palma de la mano. Soportar esa falta de respeto día tras día. El respeto no es necesario para el éxito de una misión, comandante. No, pero la decencia humana sí lo es. La voz de Everard se endureció. Las imágenes que vi hoy fueron inexcusables, sin importar quién seas. Sepp se encogió de hombros, un gesto casual que contrastaba con su porte militar. La gente te muestra quién es cuando cree que no hay consecuencias. Esa información es valiosa. ¿Y ahora? Ahora se enfrentan a las consecuencias. Sepp se puso de pie. La investigación ha terminado. Mi misión aquí ha terminado. Podrías quedarte, sugirió Everard. Hay un puesto para ti en mi equipo. En calidad de oficial. Se acabó limpiar baños. Sepp sonrió, con una expresión discreta y reservada. Creo que tengo otras tareas pendientes. Siempre, asintió Everard. El papeleo se procesará por la mañana. La soldado Orlov se desempeñó admirablemente como tu supervisora. La recomiendo para un entrenamiento avanzado. Tiene potencial, reconoció Sepp, e integridad. Ambas son escasas. La comandante asintió y extendió la mano. Ha sido un honor, mayor. Aunque la mayor parte de mi base nunca supiera que estaba aquí. Sepp estrechó la mano ofrecida. Las mejores operaciones son aquellas de las que nadie se entera, comandante. 5 años antes, Sepp se encontraba en una instalación clasificada en las profundidades del subsuelo. La habitación estaba llena, austera, iluminada por fuertes luces fluorescentes que se reflejaban en las paredes de hormigón. Al otro lado de una mesa de metal, se sentaba un general de mirada dura y una carpeta clasificada. Operativa Meraie. ¿Entiende lo que significa aceptar esta marca? La voz del general era solemne. El mundo cree que murió en Kandahar el mes pasado. Se lo han dicho a su familia, a sus amigos, a todos. Sepp asintió, con la manga arremangada y el brazo extendido. Lo entiendo, señor. Las mambas negras operan en absoluto secreto. Trabajará donde otros no pueden. Verá lo que otros pasan por alto. Será invisible hasta que decida no serlo. El general estudió su rostro en busca de cualquier signo de vacilación. Una vez que acepte esta asignación,
Sefirine Meraie dejará de existir. Se convertirá en un fantasma. La aguja del tatuaje zumbaba mientras el especialista preparaba la tinta. El depredador más peligroso, continuó el general. Es la que te han enseñado a ignorar, terminó Sef. La aguja rozó su piel, marcándola con una identidad que permanecería oculta hasta el momento en que más la necesitara. El amanecer tiñó las montañas de oro mientras Sef guardaba sus pocas pertenencias en un sedán anodino. El aire era fresco, nítido, con la promesa de un día caluroso. El personal de la base se movía con determinación a su alrededor, algunos apartando la mirada deliberadamente, otros mirando de reojo a la mujer que había permanecido invisible entre ellos durante tanto tiempo. La soldado Orlov se acercó con un sobresellado en la mano. Mayor, la comandante Everard quería dárselas personalmente, pero está lidiando con las consecuencias de ayer. Sef tomó el sobre y lo guardó sin abrir. Gracias, soldado. ¿Nueva asignación? Corrigió Sef. Nueva misión. Orlov dudó, y luego formuló la pregunta que claramente la había estado inquietando. No lo entiendo. ¿Por qué nunca dijiste nada? Incluso cuando te echó ese cepillo en la cara, podrías haberlo acabado todo hace meses. Sef se apoyó en su coche, pensando en cómo explicárselo. La misión tiene éxito cuando nadie te ve venir. En el momento en que supieron quién era, ciertas puertas se cerraron para siempre. Necesitaba saber no solo qué hacían Dumbbell y Nas, sino con quien trabajaban fuera de la base. Pero soportar eso durante tanto tiempo. Orlov negó con la cabeza. La comandante Everard mencionó las medallas. Reconocimiento. Un puesto formal en el mando central. Algunos operan a la luz, respondió Sef. Otros en la sombra. Tomé mi decisión hace mucho tiempo. A lo lejos, una nueva trabajadora de mantenimiento pasó por el puesto de control de la puerta. Sef observó sus movimientos, reconociendo la deliberada economía de movimientos. Los ojos vigilantes que no se perdían nada mientras parecían no ver nada. Hay más como ustedes. No es así, susurró Orlov. Aquí y en otros lugares. Sef simplemente sonrió. Cuídate, Lisitia. Tienes potencial. Abrió la puerta del coche. Recuerda lo que te dije. El ego es enemigo de la excelencia, recitó Orlov. Y la misión es lo que importa, añadió Sef. No cómo te perciben los demás mientras la cumples. Mientras se alejaba de la base de operaciones avanzada de Obsidian, Sef vio su reflejo en el retrovisor. Se quitó la corbata de su moño, dejando caer el pelo suelto. Una transformación ya comenzaba. El trabajador de mantenimiento retrocedía. Alguien nuevo emergía. La base se reducía tras ella. Sus muros de hormigón y vallas de alambre se encogían hasta desaparecer por completo. Delante se extendía un camino abierto y otro papel que desempeñar. Otra identidad que asumir. Otra misión que la obligaría a volverse invisible una vez más. Su teléfono vibró con un mensaje seguro. Nuevas coordenadas. Nuevos parámetros de asignación. La mamba negra estaba siendo desplegada de nuevo. De nuevo, en algún lugar donde la gente la miraría a través de ella. Más allá de ella, a su alrededor, sin verla realmente, tal como ella prefería. Por todo el país, en bases e instalaciones militares y civiles, otras mujeres cumplían con sus rutinas diarias. Una camarera en un club de oficiales, observando en silencio mientras servía bebidas. Un archivista en un sótano del Pentágono, anotando quién accedía a material clasificado. Una conductora esperando pacientemente fuera de reuniones de alto nivel. Cada una reveló, por un instante cuando nadie observaba, un atisbo del mismo tatuaje. La víbora se enroscó alrededor de la daga, la marca de quienes oficialmente habían dejado de existir, pero continuaban sirviendo en los espacios entre la visibilidad y la sombra. Eran los observadores, los oyentes, los que se movían por el mundo desapercibidos hasta el momento en que elegían ser vistos. Eran las mambas negras, mujeres que habían renunciado a sus nombres, su pasado y su reconocimiento para convertirse en el arma más efectiva del arsenal,
invisibles hasta que eligieron no serlo. El coche ascendió a las montañas, dejando atrás el desierto. Seth miró el sobresellado en el asiento del copiloto. Dentro habría un nuevo nombre, una nueva historia, un nuevo rol que desempeñar. Los detalles de su próxima desaparición. Sonrió. Pronto se convertiría en otra persona. En otro lugar. Alguien ignorada, subestimada, invisible en la jerarquía del poder y la importancia. Y ella observaría, escucharía y esperaría el momento en que la misión la requiriera revelar quién y qué era realmente. Tal como lo había hecho cuando un cepillo de baño le golpeó la cara y la risa llenó la sala. Tal como lo haría una y otra vez mientras la misión lo requiriera. 6 meses después, en un club de oficiales con poca luz, a las afueras de Fort Garrison, una camarera llamada Marlove pulía vasos con precisión metódica. Llevaba el pelo oscuro recogido en una sencilla coleta, y sus movimientos eran ágiles al ordenar botellas y limpiar superficies. Los accesorios de latón brillaban bajo la tenue luz, reflejando el rostro de una mujer que pocos clientes veían realmente. El mayor general Víctor Hargrove ocupaba su mesa habitual en la esquina, rodeado de ayudantes y subordinados, que reían demasiado fuerte con sus chistes y asentían con entusiasmo ante sus declaraciones. Sus bebidas nunca se vaciaban, y Marlove se aseguraba de rellenar cada vaso antes de llegar a la mitad. «Otra ronda para la mesa del general», gritó un camarero. Marlove asintió, preparando las bebidas con poca práctica. 4 whiskies solos, un gin tonic y un soda con lima para el conductor designado. Mientras colocaba los vasos en una bandeja, oyó fragmentos de conversación que flotaban por la sala. «La operación Copperead comienza la semana que viene», anunció el general en voz baja, pero que llega a oídos expertos. «La cadena de suministro se ha restablecido desde aquel desafortunado incidente en Obsidian». «¿Qué hay de la investigación, señor?», preguntó un oficial más joven. El general hizo un gesto de desdén con la mano. «Es historia antigua. Dumble y Nass fueron chivos expiatorios convenientes. La operación continúa bajo nueva dirección». Marlove sirvió las bebidas personalmente, con la mirada baja, apenas notando su presencia, mientras colocaba cada vaso con precisión ante su destinatario. La conversación se detuvo un momento y luego se reanudó como si ella nunca hubiera estado allí. «El nuevo contacto ya está establecido», continuó el general, más cuidadoso que Dumble. «Los materiales se están desviando a través de 3 puntos de control distintos. Y el comité de supervisión ya está controlado». El senador Morrison recibió una importante donación para su campaña de reelección. «No hará preguntas difíciles». Marlove regresó a la barra, con la expresión inalterada. Solo una ligera tensión en sus hombros sugería que la había oído. «Nada en absoluto». Reanudó su tarea de pulir vasos, con movimientos automáticos mientras su mente procesaba la información. Cuando el grupo del general se marchó 2 horas después, Marlove limpió la mesa ella misma. Bajo el vaso vacío que había contenido el whisky del general, encontró una propina considerable y una tarjeta de visita con un número de teléfono escrito en el reverso. Se las guardó en el bolsillo sin expresión alguna. En el callejón detrás del club de oficiales, Marlove sacó un teléfono seguro y marcó un número de memoria. «Verificación», respondió una voz. «Hecho Sierra 794», respondió ella. «Adelante. Cottonmouth se ha convertido en Copperead. Hargrove es el nuevo responsable. Morrison está comprometido. La operación comienza la semana que viene». «Entendido. Continúe la vigilancia. Hay refuerzos disponibles cuando se necesiten». La llamada terminó. Marlove volvió a guardar el teléfono en el bolsillo y miró su reloj. Su turno terminaba en 20 minutos. Regresaría a su pequeño apartamento, documentaría todo lo que había oído y se prepararía para el día siguiente. Otro día siendo invisible, siendo la mujer que servía bebidas, limpiaba mesas y oía cosas que no debía oír. Igual que Zephyrine Meraie en la base de operaciones avanzada Obsidian.
3 días después, en una oficina del Pentágono llena de archivadores y el zumbido de luces fluorescentes, una empleada llamada Denisa procesaba el papeleo con discreta eficiencia. Su escritorio estaba situado cerca de la puerta de la sala de documentos de seguridad, lo que le permitía anotar a todos los que entraban y salían. El coronel Raymond Ellis se acercó. Su placa de autorización estaba bien visible. «Buenos días». La saludó con la naturalidad que reservaba para el personal de apoyo. «Necesito acceder a los archivos de Obsidian». Denisa comprobó su autorización en el sistema. «Por supuesto, coronel. Firme aquí, por favor». Mientras él garabateaba su firma, ella anotó la hora y la solicitud de archivo en su registro. Procedimiento habitual. Nada que levantara sospechas. «Gracias, Denisa», dijo, uno de los pocos oficiales que se molestó en leer su placa. «Siempre eficiente». Ella le ofreció una sonrisa profesional cuando entró en la sala de seguridad. Una vez cerrada la puerta, envió un breve mensaje de texto y luego reanudó su trabajo como si nada hubiera pasado. Dentro de la sala segura, el coronel Ellis accedió a los archivos de la investigación de Obsidian y descargó documentos específicos en una unidad cifrada. Se movió con determinación, familiarizado con el sistema de archivo y los protocolos de seguridad. Lo que no notó fue la ligera decoloración del panel del techo sobre el servidor principal, donde una microcámara grababa cada una de sus acciones. Cuando salió 15 minutos después, Denisa seguía en su escritorio, procesando el papeleo con la misma eficiencia silenciosa. «¿Listo, coronel?», preguntó. «Sí, gracias», respondió él, ya concentrado en su siguiente tarea. Mientras se alejaba, Denisa hizo una última anotación en su registro. Su manga se subió ligeramente, revelando el borde de un tatuaje negro. Se ajustó el puño de inmediato, la marca desapareció tan rápido como había quedado expuesta. Esa noche, en un apartamento al otro lado de la ciudad, Denisa elaboró su informe. El coronel Ellis había accedido a archivos clasificados relacionados con la operación Cottonmouth, centrándose específicamente en las rutas de suministro y las cuentas en el extranjero. Había copiado datos financieros que no se habían incluido en el resumen oficial de la investigación. Cifró la información y la envió por canales seguros, borrando luego todo rastro de la transmisión. Mañana volvería a su escritorio, seguiría archivando el papeleo y observando quién accedía a qué. La posición perfecta para reunir información que nadie sospecharía. Todo estaba en marcha. Las mambas negras convergían. Una semana después, en un aeródromo privado a las afueras de Washington, D.C., el mayor general Hargrove abordó un pequeño avión con el coronel Ellis y 2 agentes de seguridad. Su conversación fue reservada. Referencias indirectas. «El primer envío está en camino», informó Ellis. «El manifiesto muestra equipo agrícola». «¿Y el contenido real?», preguntó Hargrove. «Sistemas de misiles Javelin. 20 unidades». Hargrove asintió, satisfecha. «Nuestros amigos estarán encantados. El senador se ha asegurado de que no se hagan preguntas sobre el destino». Lo que no notaron fue a la mujer que revisaba los sistemas prevuelo en la cabina. La capitana Imara Khatri repasó su lista de verificación con profesionalidad, su uniforme impecable, su presencia más bien dada que notada. Otra mujer invisible en un mundo de hombres importantes. Al alcanzar el avión la altitud de crucero, la capitana Khatri activó el piloto automático e hizo un breve ajuste en el sistema de circulación de aire. En cuestión de minutos, el aire de la cabina contenía un compuesto incoloro e inodoro que indujo un sueño profundo a todos los pasajeros. Aseguró la puerta de la cabina y contactó con el control de tierra. «Sierra, aquí Black Snake, paquete asegurado». 4 pasajeros sedados, llegando a coordenadas alternativas en aproximadamente 90 minutos. «Confirmado, Black Snake». El equipo de recepción a la espera. El avión cambió de rumbo, ladeándose suavemente hacia una instalación militar lejos de su destino original. En la cabina, Hargrove y Ellis durmieron profundamente,
sin darse cuenta de que su operación había estado comprometida desde el principio. Al despertar, se encontraron en un centro de detención seguro, vigilados por una policía militar impasible. Las paredes eran de hormigón visto, la iluminación dura e implacable. La puerta se abrió y entró una mujer. No Marlove, el camarero, ni Denisa, la dependienta, ni la capitana Catri, la piloto, sino la comandante Meridien Everard. Detrás de ella caminaba otra mujer, cuyo rostro les resultaba familiar a ambos hombres, aunque ninguno de los dos podía ubicarlo de inmediato. «Caballeros», comenzó el comandante Everard. «Creo que ya conocen a la mayor Meraille». El reconocimiento se reflejó en sus ojos. La trabajadora de mantenimiento de la base de operaciones avanzada Obsidian. La mujer con el tatuaje de la mamba negra, que había expuesto a Dumbbell y Nas. «Caballeros». El hombre con el tatuaje de la mamba negra. El hombre con los hombres delante de ella. General Hargrove, Coronel Ellis, los estábamos esperando. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Exigió Hargrove, con autoridad refleja incluso en cautiverio. La operación Copperhead ha sido cancelada, declaró Everard, junto con Cottonmouth y todas las demás serpientes de su pequeño zoológico. No tiene pruebas, insistió Ellis, ninguna de ninguna irregularidad. Seth dio un paso al frente y colocó un expediente sobre la mesa, entre ellos. Todas las conversaciones en el club de oficiales fueron grabadas. Todos los archivos a los que accedió fueron registrados. Todas las comunicaciones con sus contactos en el extranjero fueron interceptadas. Los hemos estado vigilando durante meses, caballeros, desde que Dumbbell los implicó a cambio de clemencia. Imposible, susurró Hargrove. No, corrigió Seth. Invisibles. Hay una diferencia. Abrió el expediente, revelando fotografías de Hargrove reuniéndose con conocidos traficantes de armas, transcripciones de conversaciones con el senador Morrison, registros bancarios que mostraban millones fluyendo a través de corporaciones fantasma. Verá, general, cuando detuvieron a Dumbbell y Nas, sabíamos que no eran los de arriba. Eran soldados que cumplían órdenes. Necesitábamos encontrar quién daba esas órdenes. Así que les tendimos una trampa, continuó Everard. Dejamos que se filtrara información sobre la investigación. Vigilamos a ver quién se interesaba, quién accedía a los archivos, quién contactaba para restablecer la cadena de suministro. Y ustedes cayeron en la trampa, concluyó Seth, porque nunca se fijaron en las mujeres que les servían las bebidas, archivaban sus documentos y pilotaban sus aviones. Los invisibles que lo ven todo. El rostro de Cedrove se contorsionó de rabia e incredulidad. Esto es absurdo. Una conspiración de... ¿qué? ¿Mujeres haciéndose pasar por personal de apoyo? ¿Quién creería algo así? Eso, respondió Seth con calma, es precisamente por lo que funciona. Se arremangó, revelando el tatuaje de la mamba negra. 7 de nosotros, general. 7 fantasmas que oficialmente murieron en servicio, pero siguen trabajando en las sombras. Nos asignan los casos que nadie más puede resolver. La operación es demasiado delicada para la inteligencia tradicional. Y nunca nos vieron venir, añadió Everard, porque fueron entrenados para ignorarnos. Al comprender las implicaciones, Hargrove encorvó los hombros. Ellis observó las pruebas que tenía ante sí, la cuidadosa documentación de cada transacción ilícita, cada orden ilegal, cada traición al uniforme que vestían. «¿El senador Morrison», preguntó Ellis, «está siendo manejado ahora mismo», le aseguró Everard, «por otro agente al que nunca vio». La policía militar se adelantó para escoltar a los prisioneros a alojamientos más permanentes. Mientras se los llevaban, Hargrove miró a Seth con una mezcla de ira y respeto reticente. «¿Cuántos más hay?», preguntó. Seth simplemente sonrió. La pregunta en sí misma revelaba lo poco que entendía. La fuerza de las mambas negras no residía en su número, sino en su invisibilidad.
en el hecho de que hombres como Hargrove nunca las verían hasta que fuera demasiado tarde. Un mes después, Sepp Irene Meraíes se encontraba al borde de una base militar diferente, observando cómo el amanecer teñía el cielo de tonos dorados y carmesí. Su cabello era diferente ahora. Su identidad cambió una vez más. En su mano, sostenía nuevas órdenes, una nueva asignación, un nuevo rol que desempeñar. La soldado Licitia Orlov se acercó. Su uniforme ahora lucía la insignia de especialista. Mayor, saludó a Sepp. ¿O debería usar su nuevo nombre? Mejor no, aconsejó Sepp. Que todos sepan. Nunca nos hemos conocido. Orlov asintió, entendiendo. El programa de entrenamiento comienza la semana que viene. El comandante Everard dice que tengo potencial. Tú sí, asintió Sepp. Ves lo que otros pasan por alto. Eso no puede ser enseñado. ¿Me convertiré en uno de ustedes?, preguntó Orlov en voz baja a pesar del vacío que lo rodeaba. ¿Una mamba negra? Sepp observó a la joven que tenía delante. Esa decisión viene después. Por ahora. Aprende. Observa. Escucha. La información más valiosa proviene de los lugares que la gente cree que no importan. Se bajó la manga, cubriendo el tatuaje que se había convertido tanto en advertencia como en promesa. Recuerda lo que te dije. El ego es enemigo de la excelencia, recitó Orlov. Y el depredador más peligroso es aquel al que te han entrenado para ignorar, terminó Sepp. Se separaron sin decir nada más. Sepp subió a su vehículo y condujo hacia su siguiente misión. Pronto sería otra persona. En otro lugar. En otro lugar. Otra mujer invisible en un mundo que rara vez miraba dos veces a quienes servían. Por todo el país, en bases, embajadas y edificios gubernamentales, otras mujeres cumplían con sus tareas. Una recepcionista anotando quién visitaba a cierto senador. Una enfermera observando a pacientes de alto rango en un hospital militar. Una técnica instalando sistemas de seguridad con funciones adicionales que nadie había solicitado. Todas llevaban la misma marca. Todas reunían información que nadie sabía que se estaba recopilando. Cada información que reunían, nadie sabía que se estaba recopilando. Cada uno esperaba el momento en que ser visto fuera más útil para la misión que permanecer invisible. Eran los observadores, los oyentes, los que se movían por el mundo desapercibidos hasta el momento en que decidían serlo. Eran las mambas negras, los fantasmas que servían a plena vista. Y siempre estaban observando.